Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. No uso estilográfica. Utilizo una pluma de ganso que mojo en veneno. La mayoría de nosotros, cuando escuchamos o leemos esta frase, pensamos en Laura, la obra cumbre de Otto Preminger y clásico imprescindible del cine negro. Hablar de Laura implica entrar por la puerta grande en la época dorada del noir norteamericano, porque es una de esas películas que se graban a fuego en la memoria del espectador, de esas que dejan huella, que dejan pozo y, por supuesto, ganas de verla una y otra vez. Repetir visionado es algo imposible en la cinta protagonizada por Jim Tierney, pues cada vez que la revisas encuentras algún detalle, alguna escena, algo que pasaste por alto la última vez. Es una cinta que, al igual que Perdición, filmada en el mismo año, o Testigo de Cargo, correspondiente al primer episodio, nunca envejece. Cada vez es mejor y cada vez es más joven. ¿Cómo olvidar ese repartazo estelar encabezado por la fascinante y cautivadora Jim Tierney, el siempre brillante Dana Andrews y esos secundarios de lujo con Judith Anderson, Vincent Price y Clifton Webb, que se lleva la palma, que está inconmensurable, que es imposible no querer a ese irreverente e incorregible Waldo Lydecker y sus ácidas frases, siempre dejando la puya, dejando el recado al interlocutor de enfrente, su particular sentido del humor de clase alta, su carácter maniático, sus modales desagradables, pero siempre sutiles, siempre con esos aires de superioridad, mirando por encima del hombro, queriendo quedar por encima de los demás, creyendo que está en todo momento por encima del bien y del mal, al igual que la gente con la que se codea, la gente de la alta sociedad, de alta alcurnia, con posibles, que va a grandes fiestas, grandes celebraciones, que se mezcla con la flor y nata de la sociedad. Pues eso es lo que Waldo Lydecker quiere para Laura Hunt. Waldo Lydecker se crea una idea en su cabeza, una idea que habita en su mente sobre Laura Hunt. No ama a la persona, ama la idea que él ha creado. Él quiere que Laura deje de ser una lady para que se convierta en una dama de la alta sociedad. De hecho, disfrutaba con ella de veladas íntimas, me parece que eran 2 días a la semana. Todo formaba parte de un propósito perfectamente orquestado para llevar al personaje Jim Tierney a las más altas esferas de la sociedad. Y luego tenemos a Dana Andrews. Dana Andrews se enamora también, pero de un cuadro. Esa escena que todo el mundo la recuerda y todo el mundo la conoce, cuando él cruza el umbral de la casa de Laura Hunt y se queda maravillado, fascinado y completamente hechizado por la mujer del cuadro. Se queda ahí pasmado durante un largo tiempo. A nosotros nos lo cortan, pero se sobreentiende que se queda ahí quieto hasta que se duerme. E imaginad lo que debió sentir cuando vio entrar por la puerta a la mismísima Laura Hunt en carne y hueso, al fantasma de la mujer del cuadro, que cuando le pregunta eso de «Usted es Laura Hunt, ¿verdad?», con esa voz del gran Rogelio Hernández, que hizo tantos y tantos y tantos doblajes de grandes intérpretes del séptimo arte. Y se lo pregunta con ese gesto tan estupefacto porque Jim Tierney hizo que el detective se volviese vulnerable, se volviese pasional, romántico incluso. Si os dais cuenta, la primera mitad de película es puro cine negro, en el sentido de que el personaje de Dana Andrews es un tío sombrío, oscuro, aparentemente sin sentimientos, apático también, así muy... Y de repente Jim Tierney hace la aparición estelar, tarda en aparecer, pero supone un punto de inflexión en un film que, como digo, se divide en 2 mitades.
Además, a Dana Andrews me pasa una cosa, y es que la sola idea de que Laura sea culpable le aterroriza. Le aterroriza, desea con todas sus fuerzas que sea inocente. En su cabeza no cabe la posibilidad de que Laura sea la autora del crimen, pero claro, la cosa a priori está difícil porque la daban por muerta y de repente aparece. No hay que ser un lince para atar cabos y decir, esta desapareció para desviar la atención, quedar libre de toda sospecha y ahora ha regresado. Entonces se encuentra en una encrucijada porque está implicado emocionalmente y eso baja las defensas y eso dificulta la investigación, hace que no estés al 100%, que no estés concentrado porque estás pensando en los ojos de Jim Tierney, en el pelo de Laura Hunt, en esa voz maravillosa, ese carácter tan bondadoso que mucha gente dice que no es propio de una femme fatale. Yo creo que es un error. Para mí sí es una femme fatale, porque es una mujer que ejerce una atracción irresistible sobre los hombres, pero no tiene que ser necesariamente mala, porque muchas veces tendemos a pensar, bueno, femme fatale, mujer cruel, mala, maquiavélica, malvada, como era Barbara Stanwyck en Perdición, como era Jane Greer en Retorno al Pasado, como era incluso, no sé, Ava Gardner en Forajidos, como era Joan Bennett en Perversidad, que es la crueldad hecha persona. No, aquí, claro, como es buena, es maravillosa, es pasiva, es Laura, la inalcanzable, pues la gente dice, no es una femme fatale, porque la femme fatale es la de la Jim Tierney de Que el cielo la juzgue. La Jim Tierney de Que el cielo la juzgue es la femme fatale posesiva, pero aquí es la femme fatale pasiva. El término es tan amplio como fascinante. Hay muchos tipos de mujeres fatal, muchas clases, muchas también acepciones, ¿no? No necesariamente tiene que ser mala, tiene que ser maquiavélica, letal como Bárbara, no tiene que corromper a los hombres obligatoriamente, llevarlos a la perdición, arruinarles la vida, hacerles daño como Joan Bennett. Puede ser buena. De hecho, por ejemplo, hay más ejemplos, que es de Kim Basinger en LA Confidential. Es la femme fatale honesta. Tú ves el personaje de Kim Basinger en esa película y es incapaz de matar a una mosca. Y aquí lo mismo. Y para mí es una femme fatale y de las que están más arriba en mi ranking, en mi top. Luego es una película que a mí me llama la atención la objetividad con la que Preminger filma y rueda la cinta. Es muy sofisticada porque fijaos que hay muchos planos americanos. Sí, esos planos que cortan por las rodillas para que se vean los personajes de cintura para arriba, por la rodilla o por el muslo. Son planos típicos en el western. ¿Para qué? Para que los pistoleros podamos ver perfectamente las armas que llevan al cinto, las armas que llevan a la cintura. Si, por ejemplo, veis una película de mismamente Centauros del Desierto, o La Diligencia, o no sé, Las Uvas de la Ira, o mismamente Por un puñado de dólares, hay muchos planos de este tipo. En los duelos, sobre todo, cuando enfocan a los pistoleros, los cortan por las rodillas para que se vean las armas. Y aquí hay muchos planos de ese tipo. Y hay un movimiento implacable de cámara. Hay muchos planos en los cuales hay 4 intérpretes y de repente Preminger corta inmediatamente y pasa uno de 3. ¿Esto por qué lo hace? Bueno, pues porque él confiaba en la inteligencia del público americano. Me explico. Normalmente en las películas, tanto en el Hollywood clásico como en el Hollywood post-clásico, hay unas líneas perfectamente definidas y trazadas con suma precisión en lo concerniente a quién es el malo y quién es el bueno. Es algo indudable, el público no duda acerca de eso, pero en Laura no. En Laura ocurre una cosa, y es que el cineasta deja que el público decida quién o quiénes son los buenos y quién o quiénes son los malos o las malas. Deja que el público trace esas líneas que en otras películas están meridianamente claras. Y esto es algo muy complicado a la par que sofisticado. También constituye un voto de confianza
en la propia audiencia, el dejar en sus manos una decisión tan importante como esa, ni más ni menos. Estamos hablando de decidir quién es el bueno y quién es el malo en una historia. Y yo no había visto esto nunca. Nunca hasta que vi esta película, hasta que vi Laura. Porque yo recuerdo estar aquí en mi casa, justo donde estoy grabando ahora, y fijarme. De hecho, le daba para atrás, cogía el mando, le daba para atrás y decía, pero ¿por qué corta con tanta frecuencia y de forma tan rápida de un plano en el que hay 4 intérpretes a un plano del que hay 3? Y me puse a investigar sobre ello y encontré un documental muy bueno que está en YouTube que lo explican. Además lo explican muy bien gente que sabe mucho más que yo. Y es fascinante, te quedas con ello y dices, pues es verdad, lo hacía exactamente por esto. Esto es una historia de amores obsesivos, como digo. Tanto Dana Andrews como Waldo Lydecker no son tan diferentes en el amor que le profesan a Laura. Quizá uno es total y absolutamente autodestructivo y controlador y tiene una obsesión enfermiza con la idea que ha creado de esa mujer, esa idea que habita en su mente a la que antes me refería. De hecho, si os dais cuenta, Laura Hunt tiene un reloj en su casa. Es que no quiero hacer el spoiler por si hay gente que me escucha y no ha visto la película. No voy a hacer el spoiler, de verdad. Pero bueno, os dais cuenta, el reloj que está en casa de Laura, pues Waldo Lydecker tiene uno igual. Y eso es un mecanismo de control. Es un medio de... Sí, de control. Le voy a regalar uno a ella, pero yo tengo otro igual. Y de hecho, él en un momento dado de la película le da un arrebato de locura y se enajena, se enfada mucho y rompe el reloj. Lo rompe. Y yo creo que para él no es tanto el reloj, es decir, no rompe solamente el reloj, sino que rompe la idea que él tenía de Laura. Esa escena cuando él está completamente enajenado y empieza a porrear el reloj, pum, 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 y hasta que lo deja hecho trizas. Yo creo que él ahí se imaginó a Laura en brazos de otro hombre y no lo podía permitir. Y dijo, tengo que romperlo porque si no me voy a volver loco. Esta película, tuvo varias nominaciones a los Oscar, pero ganó solamente uno por la fotografía de Joseph Lachelle. Esa fotografía impresionante con ese juego de luces y sombras, el glorioso blanco y negro, ese expresionismo tan característico en el género que hacen de las películas una experiencia mucho más inmersiva, aún más si cabe, porque el noir tiene eso, ¿no? El noir es muy inmersivo. Vosotros cuando veáis un noir, acordaos de esto que digo, es como si estuvieras ahí, como si pudieras tocar a los personajes, porque esos claroscuros, esos paisajes, esas zonas sombrías, los diálogos, toda la atmósfera del cine negro, es como que te envuelve, te coge y vas levitando durante todo el metraje. Es como si traspasaras la pantalla y estuvieras verdaderamente ahí. Y es una sensación muy emocionante, a veces peligrosa, porque el noir no se caracteriza precisamente por ser... entraña muchos peligros. Es un género complicado de rodar y complicado de escribir. Y bueno, hay tanto en el cine negro norteamericano, la época dorada y el neo-noir, hay grandes obras